Hoy en esta parte número 18 sobre Gog y Magog vamos ya a centrarnos en la parte final de esa profecía. ¿Hacia dónde apunta todo? Si habéis seguido el coloquio que presentamos ayer mismo, veréis hacia dónde va, evidentemente, de un modo clarísimo. Pero ahora ya conviene mostrar las noticias que ya se van sucediendo de esa relación entre Rusia e Israel, evidentemente asociada con más países, por supuesto. Pero mirad hacia dónde va todo. Pues hoy solo irá de noticias entre esa relación que se está forjando cada vez más tensa entre Rusia e Israel. Haremos un repaso durante estas próximas conferencias que tienen que ver directamente con esto, con esta relación actual que se está tensando tanto y que sobre todo viene dado a partir de la guerra en Ucrania. Mirad, esta noticia era del 23 de abril del año pasado, 2021. Rusia despliega tropas a 8 kilómetros del Golán israelí. Rusia ha movido en silencio a sus tropas a un punto en el sur de Siria que se encuentra a 8 kilómetros de la frontera del Golán israelí. Frente a las objeciones israelíes, ha informado Deb Kafile en exclusiva. Moscú utilizó los disturbios islámicos sobre el monte del Templo y la crisis diplomática entre Israel y Jordania para cubrir su despliegue de tropas progresivamente cerca de las fronteras de Siria con Israel y Jordania. Ya veis cuándo empezó todo esto a ir tensionándose. Sí, es cierto que en noticias de 2018-2019 ya se hablaba de un avión que Rusia culpaba de haber sido derribado por las fuerzas de Israel. Pero la cosa se ha ido poniendo a peor. Y ya veis qué circunstancias. Disturbios islámicos en el monte del templo, donde debe ser construido el tercer templo de Jerusalén con todo lo que implicará, y que ya sabemos que viene en consecuencia de esta guerra que ya ha comenzado y que irá más. Y después esa situación aún de tensión entre Israel y Jordania. Pero que de aquí no ha pasado. Es tensión, pero de momento aguanta y tiene que ir aguantando porque ya sabéis que son aliados del Rey del Norte, de Estados Unidos. Por tanto, la situación iba cogiendo como una cuerda por cada extremo, se iba tensando y se aprovechaban circunstancias para llevar a los soldados rusos, ¿ya veis dónde? En la cuestión en Siria, en esa localización donde hay conflicto también, para ir acercándose a ese lugar, los Altos del Golán. Este martes 15 de julio, el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Avigdor Lieberman y el jefe del Estado Mayor, el teniente general Gadi Eisenkot, visitaron la sede de la división Bashan en el Golán para un informe sobre el despliegue ruso justo enfrente. Las fuentes militares de Deb Kafile informan que unos 800 soldados rusos están frente a Israel y otros 400 están situados en la frontera con Jordania. Han establecido un bloqueo al este de Quneitra, a 8 kilómetros de las posiciones israelíes en el Golán. También han puesto 4 o 6 puestos de vigilancia adicionales, algunos de ellos a 13 kilómetros de las posiciones militares israelíes, o a lo largo de la frontera sirio-israelí de 64 kilómetros, desde el monte Hermón, en el norte, hasta un punto al sur de Quneitra, en el sur. La mayoría de las tropas rusas fueron reclutadas en Chechenia, Dagestán e Ingushetia, repúblicas conocidas por su actividad extremista musulmana. Qué interesante, ¿eh? Curiosamente un lugar de extremismo musulmán, pero de allí Rusia ha cogido tropas también para ellos y para ir, ya veis dónde. Interesante, ¿eh? Extremismo musulmán siendo tropas rusas y llevadas hacia un punto que es el centro del judaísmo y también tan importante para el mundo cristiano. Bueno, las zonas de Israel, Jerusalén, el monte del Templo, da que pensar, ¿eh? Fuentes militares informan que el lunes 24 de julio Moscú anunció el despliegue ruso después de realizarlo mediante mensajes a Washington, Jerusalén y Amán. De acuerdo con el anuncio del coronel Sergei Rutskoy, jefe de la Dirección General de Operaciones del Estado Mayor ruso, las unidades rusas ya estaban en su lugar el 21 y 22 de julio.
Informamos a nuestros colegas de los Estados Unidos, Jordania e Israel a través de los canales diplomáticos militares antes del despliegue de las fuerzas controladas por Rusia alrededor del perímetro de la zona de descalificación en el sur de Siria, escribió. Y ahora otra noticia, pasa un tiempo y nos vamos al 24 de febrero de este año, 2022. Rusia emite condena a Israel por la anexión de los Altos del Golán. Sí, va sobre el mismo territorio, ¿eh? Moscú cuestionó la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y Jerusalén justo antes de su ataque a Ucrania. ¡Qué cosas, eh! Rusia no reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que forman parte de Siria, dijo su embajador adjunto Dmitry Polyansky, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, que celebró el miércoles un debate sobre el conflicto israelí-palestino. La reunión mensual del CSNU tuvo lugar mientras la Asamblea General de la ONU debatía la crisis ruso-ucraniana. Más información sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Polyansky habló apenas unas horas después de que Israel rompiera su neutralidad en el conflicto al dar un guiño en apoyo de Ucrania. Fijaos qué momento tan interesante, ¿eh? Justo cuando Israel ya se pronuncia que apoya ¿a quién? A Ucrania. Pero es que ya hemos visto que bastantes meses antes ya había una situación que ya iba por estos caminos antes de estallar la guerra en Ucrania. ¿Nos damos cuenta cómo las cosas se van preparando con tiempo y no suceden de un día para otro? Moscú se ha presentado en su conflicto con Ucrania como partidario de la población de habla rusa en las regiones de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia recordó a Israel que está junto a Siria, donde se encuentra atrincherado militarmente con respecto a la demanda de Damasco de que Israel devuelva el Golán, que las FDI capturaron durante la defensiva guerra de los 6 días en 1967. Claro, Rusia está del lado ¿de quién? De Siria. ¿Ven que ese territorio que antes era de Siria, dicen que está ocupado desde la famosa guerra de los 6 días? Bueno, si alguno no sabe, porque es muy joven y no sabe de qué va esto de la guerra de los 6 días, en 1967, que busque datos, porque verá que hay una historia que es necesario conocer, porque es la consecuencia, lo que hay ahora, de todo lo que aconteció ya en esos momentos, ¿eh? Y mira por dónde todo esto ¿qué hace? Viene la guerra de Ucrania y la situación aún se pone peor entre ellos. Mirad, siguen diciendo, aunque Israel se anexionó el Golán en 1981, Estados Unidos es el único país que reconoce esa soberanía. Interesante, ¿eh? La unión una vez más entre Israel y Estados Unidos. En diciembre, el gabinete aprobó un plan de 1.000 millones de NIS para ampliar la población de Israel en el Golán, incluso mediante la creación de 2 nuevas ciudades. Por tanto, llevar más judíos a esa zona, para que la habiten. Polyansky recordó esa decisión al afirmar que Rusia estaba preocupada por los planes anunciados por Tel Aviv para ampliar la actividad de asentamiento en los Altos del Golán ocupados, que contradice las disposiciones de la Convención de Ginebra de 1949. También discrepó indirectamente de la soberanía israelí sobre Jerusalén, incluida Jerusalén occidental. Vaya, ¿eh? En 2017, Moscú dijo que reconocía el oeste de Jerusalén como capital de Israel. Qué cosas, ¿eh? Pero el miércoles pareció ignorar ese reconocimiento, utilizando Tel Aviv como sinónimo del gobierno de Israel. Es un nombre que solo utilizan los países que no reconocen la soberanía israelí sobre ninguna parte de su capital. Vaya, cómo se va complicando el tema, ¿eh? Y mirad que lo que está en juego ya es Jerusalén. Más noticias. Esta era del 2 de marzo de este año 2022. Israel rechaza las reiteradas solicitudes de armas de Ucrania. Bueno, estaba permaneciendo en un equilibrio aún, ¿eh? Israel ha rechazado la petición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de suministrar armas a su país, según un informe de Yediot Aharonot,
La petición se produjo durante una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Naftali Bennett, el viernes. Fijaos que aquí ya no es Netanyahu, es Bennett. Aunque ahora vuelven a estar en elecciones y veremos si vuelve Netanyahu, que todo apunta a eso. Con todo lo que puede llegar a implicar, ¿eh? Recordad todo lo que hemos presentado al respecto. Sin embargo, Israel ha anunciado que 2 aviones cargados de ayuda humanitaria para Ucrania volarán hoy a Polonia. Altos funcionarios estadounidenses han dicho a Israel que Estados Unidos verá con buenos ojos que suministre armas a Ucrania, según el periódico. Sin embargo, Israel es reacio a adoptar una posición que enfurezca a Rusia, dada la coordinación de seguridad entre Moscú y Tel Aviv respecto a los ataques israelíes contra objetivos iraníes en Siria. Esto está atrayendo las críticas de los dirigentes israelíes dentro del propio Israel y en Estados Unidos. Vaya complicaciones, ¿eh? Ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, anunció que Israel apoyaría una moción de condena a Rusia en la ONU, pero el periódico citó a un funcionario israelí diciendo: «Todo el mundo entiende que esto es demasiado poco y demasiado tarde, y que deberíamos hacer mucho más. Los países que tienen mucho que perder están adoptando una línea clara. Alemania cambió una decisión que figuraba entre sus principios estrictos y decidió proporcionar a Ucrania armas letales». Solo Israel, que siempre trata de recordar a los demás que no estuvieron a su lado o al del pueblo judío en tiempos oscuros, aunque tiene la capacidad de contribuir al menos a la defensa ucraniana, que está haciendo cualquier cosa para no hacer nada. Altos funcionarios israelíes dijeron que Ucrania ha aumentado sus solicitudes de equipo militar e inteligencia de Israel en el último año. Israel no respondió a la mayoría de estas solicitudes debido a la sensibilidad de la comunidad judía, así como la necesidad de coordinar las operaciones con Rusia en Siria. Yediot Aharonot señaló que una delegación ucraniana de alto rango hizo una de estas peticiones durante una visita a Israel el pasado agosto. La delegación solicitó una reunión con representantes de Elbit e Industrias Aeroespaciales para comprar drones, algunos de los cuales tienen capacidad ofensiva, pero las autoridades israelíes no aprobaron dichos contactos. Ucrania ha comprado a Turquía drones militares que se están utilizando en la guerra actual. Qué interesante también, ¿eh? Porque resulta que Ucrania les pidió a Israel, ya veis qué tipo de drones que servían para qué, capacidad ofensiva. O sea, utilizado como plan del armamento. ¿Y esto en qué fecha? El pasado agosto. ¿El pasado agosto había guerra entre Rusia y Ucrania? ¿No? ¿Y entonces? Fijaos una vez más, las cosas no pasan de la noche a la mañana, todo se va preparando antes y gobiernos evidentemente lo saben. Otra cosa es que la población no se entere de nada. Pero hay gente en élite que de sobra sabe lo que se está cociendo. Bueno, dicho esto, vemos que aquí Israel intenta mantener aún el ir con pies de plomo, con cuidado, para no enfadar a Rusia. Bueno, pues mirad, noticia del 16 de marzo también de este año 2022. Rusia utiliza la presencia iraní en los altos del Golán para advertir a Israel sobre el apoyo a Ucrania. Vaya, marcando pautas, ¿eh? Y aquí ves una imagen donde se ven soldados israelíes y estadounidenses conjuntamente. Rusia ha estado utilizando la presencia de milicias respaldadas por Irán en el sur de Siria, sobre todo cerca de los altos del Golán ocupados, para presionar a Israel por el apoyo a la oposición occidental a la invasión de Ucrania. Los medios de comunicación locales informaron de que el 12 de marzo, por ejemplo, Rusia realizó una patrulla de vehículos militares iraníes en el lado sirio de los altos del Golán. Los medios de comunicación citaron al analista militar, el general de brigada Asad al-Zoubi, diciendo que al permitir que los iraníes se acerquen a la frontera, Rusia ha enviado una advertencia a Israel que ocupa los altos del Golán. Básicamente se le está diciendo al gobierno israelí que no se ponga al lado de Estados Unidos si la administración Biden decide intervenir en la guerra de Ucrania. Fijaos, van permitiendo que los iraníes se acerquen a la frontera con Israel, ¿eh? Sí, lo permite Rusia. Todo esto ya veis.
para decirles, vale, si os ponéis del lado de Estados Unidos y hacéis caso a lo que ellos dicen, pues ya veis lo que os espera. Dejamos que Irán actúe sobre vosotros. Y apoyados por Rusia, claro. Al-Zoubi señaló que Irán y sus milicias no pueden moverse sin el consentimiento previo de Rusia. Ahora veremos después quién es Al-Zoubi. La coordinación ruso-iraní, añadió, tiene lugar las 24 horas del día en Siria. Qué interesante, Irán no mueve piezas si Rusia no le da el consentimiento. Según el analista, los funcionarios rusos se han reunido con los líderes iraníes en Siria desde el primer día de la invasión de Ucrania y les han informado de que los sistemas de defensa aérea de Rusia proporcionarán protección a todas sus milicias. Sí, los rusos protegiendo ¿a quién? A los iraníes. Y en Siria. La coordinación ruso-iraní se ha hecho evidente en Siria, explicó Al-Zoubi. Rusia tuvo en cuenta algunos países árabes para conseguir lo que quería y los engañó haciéndoles creer que estaba en contra de las milicias iraníes y que estaba trabajando para expulsarlas. Sin embargo, hoy Rusia no puede ocultar al mundo su criminalidad, brutalidad y apoyo a los sistemas terroristas. Vaya declaraciones, ¿eh? Cabe destacar que Irán lleva años trabajando para reforzar sus fuerzas en el sur de Siria. ¿Y para qué será? Bueno, pues aún hay más. ¿Quién es Asad al-Zoubi? Asad al-Zoubi, nacido en 1956, es un general sunita del ejército sirio libre, que desertó del ejército sirio y pasó al FSA. Se unió a la Academia de la Fuerza Aérea de Siria en 1974, se graduó en 1977 con el rango de teniente y luego ascendió hasta convertirse en general de brigada. También trabajó como consultor militar en Yemen durante más de 2 años. Actualmente ocupa una posición de liderazgo en el Frente Sur. Antes de su deserción, sirvió en la Fuerza Aérea Árabe Siria y fue jefe de la rama de la Fuerza Aérea de la Academia Militar Suprema Siria. En enero de 2016, Al-Zoubi fue nombrado jefe del equipo de la delegación de la oposición en la tercera conferencia de Ginebra sobre el futuro de Siria. Bien, ya estamos viendo que hay personas que se han movido en varios ámbitos y al final terminan haciendo unas declaraciones que realmente son impactantes y eso evidentemente quiere decir que son toma de decisiones también. Mirad esto, tropas rusas patrullando el lado sirio de los Altos del Golán en la frontera con Israel. Dice, fíjate en la Z, porque ya sabéis, estos vehículos que llevan la Z, ¿a quién pertenecen? Pues sí, son tropas rusas. Y mira por dónde, en el lado sirio de los Altos del Golán. Muy cerca, esto de Israel, muy cerca. Pero atención a esta noticia. Israel se prepara para guerra Gog y Magog. Hace unos pocos días, la televisión israelí difundió sin tapujos un mapa en donde, según ellos, se estaría formando un nuevo bloque militar y político con intenciones de atacar Israel. Sí, lo recogió este medio, Y aquí tenéis el mapa en cuestión. Bien, pues mirad. Este mapa estaría fundamentado en las profecías de Ezequiel, quien en sus libros 38 y 39 advierte sobre la venida de 2 guerras antes de la última guerra y que estallaría en Tierra Santa y que tendría como principal protagonistas a Israel y los países musulmanes. Este mapa estaría dividido, por un lado, por los defensores de Israel, quienes serían Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, y del otro por sus enemigos como Irán, Rusia, China, Siria y Corea del Norte. Vaya, Pero no solo es la prensa quien ha mostrado su preocupación sobre este hecho. El gobierno israelí en sus medios oficiales ha mostrado también su preocupación sobre los movimientos militares que están ocurriendo en sus zonas fronterizas y la falta de apoyo que este país está recibiendo de países como Rusia y China para controlar una posible amenaza a su territorio. Es más, Israel ha advertido que iniciará y fortalecerá su posición en Oriente Medio debido justamente a que la situación pareciera ser claramente una búsqueda de conflicto directo. Vaya. Y estas son noticias que han aparecido no hace tanto tiempo en Israel.
Da que pensar, ¿no? ¿Vamos viendo por dónde va el tema? Sí, hemos visto la importancia de Rusia en toda esta situación, en lo que tiene que ver con Gog-Magog, pero estamos viendo y hemos visto también ya cómo hay países implicados asociados a Rusia o aliados a Rusia para trabajar para ciertos objetivos. Lo mismo que estamos viendo con Estados Unidos y sus aliados por otro lado. Y lo que ha empezado en Ucrania, hemos visto, y lo mostramos también en este último coloquio que presentamos ayer mismo, sobre Gog-Magog, como también hay un país en medio entre Rusia e Israel que está teniendo un papel importantísimo, pero que está en zona de peligro, Turquía. Y ahora mira por dónde estamos mostrando ya con claridad cuáles son esos objetivos que se ven venir de una hora lejos y que no es solo de una hora lejos, es de hace muchísimos años atrás, cuando Ezequiel escribió esos fragmentos que podemos ver nosotros en los capítulos actualmente citados como 38 y 39. Nos vamos dando cuenta de cómo la profecía se está preparando para su cumplimiento y hay gente que la conoce y otros que no se enteran de nada ni se quieren enterar. Por desgracia sabemos lo que Satanás va a hacer con todo esto. Será la causa para que, con todo lo que se viene, se pueda llegar a levantar el tercer templo de Jerusalén para ser el lugar de centro de paz mundial. El lugar donde el Vaticano querrá estar y se posicionará el Papa de turno. Y el lugar donde Satanás, cuando aparezca siendo Jesús, se sentará en ese trono, haciéndose pasar por Dios, por Cristo. Lo que el papado ha hecho suplantando a Cristo en su papel mediador durante tantísimos años, como también estaba profetizado, finalmente lo va a culminar al lado del mismísimo anticristo por excelencia. Si el anticristo es el sistema papal desde toda su historia, el anticristo con mayúscula, ¿quién es? Satanás cuando venga haciéndose pasar por Jesús. Y juntos allí intentarán durante un tiempo mostrar al mundo la gran armonía y el comienzo del milenio tan largamente esperado. 1000 años de paz en la tierra, reinando Cristo y todos tan felices en el mundo. Pero eso va a durar nada, porque todo va a saltar por los aires. Luego viene Armagedón. Y si desconocemos todo esto, no sabemos lo que se nos avecina. Y si no sabemos cuándo vuelve Cristo en verdad, en 2031, no nos enteramos de nada para posicionar cada cosa en su sitio, en la línea cronológica de la historia profética de este mundo. El fin se acerca y las últimas profecías están por cumplirse. Y esos capítulos que van después del 40 en adelante en el libro de Ezequiel son los que va a utilizar Satanás, donde allí se habla de un templo para hacer el plagio perfecto casi, pero que va a servir para enredar al mundo entero, creyendo que verdaderamente esa será la voluntad de Dios para el mundo, cuando esas profecías ya no podían aplicarse, porque el pueblo judío no hizo la voluntad de Dios. Y ahora el mundo que cada vez está cayendo más, donde no toca, en el gran engaño, caerán de lleno totalmente y solo tendrán un enemigo común, el auténtico pueblo de Dios que siga fiel a los mandamientos y al testimonio de Jesucristo. El resto van a caer todos. Pero sabemos que muchos judíos conocerán el mensaje del cuarto ángel y van a reaccionar y serán los más potentes a la hora de predicar el mensaje final, el del cuarto ángel. Sí, y eso ya no falta tanto para que ocurra. A partir de aquí, lo que debemos hacer es seguir diciendo las cosas para que cuando sucedan, crean. Muchos están creyendo ya cuando están viendo que lo que habíamos dicho hace tanto tiempo se va preparando. Y lo que habíamos dicho antes de que todo esto empezara, ahora está delante nuestro también.
Por tanto, ya va siendo hora que nos posicionemos, que aceptemos la verdad y nos dejemos de prejuicios y preconceptos, porque la salvación está en juego y la salvación es personal e intransferible. Nosotros vamos a continuar aún con más noticias al respecto entre esa relación de Rusia e Israel, porque vais a ver cómo se está poniendo toda esta situación. Y desde luego hay que estar atentos a las señales de los tiempos, como hicieron los pioneros adventistas en su momento. Y ahora, más que nunca. Maranata 2031, el Señor vuelve cuando toca. Dios os bendiga.